Bienvenidos a Crónicas Callejeras. Este es el episodio número 10, un podcast donde platicamos sobre sucesos históricos mexicanos poco conocidos y los cuales forman parte de nuestra cultura e identidad y que vale la pena explorar desde una visión crítica y humorística, donde también tocaremos temas actuales acompañados con invitados e invitadas. Y el día de hoy, en el episodio número 10, tenemos al segundo invitado, que es Christopher Rodríguez, estudiante de doctorado. Va a ser doctor en economía, ya está por concluir su doctorado. Nos acompaña aquí en Crónicas Callejeras, donde hablaremos de la migración interna, intramunicipal e internacional en el contexto mexicano o neobolonés en este gran ramo. Sin más preámbulo, me gustaría presentarlo. Él es el doctor Christopher y que nos platicará de dónde viene, dónde hizo la maestría y dónde está haciendo su doctorado y en qué semestre va. Bueno, primero buenas noches a todos, o tardes, o días, o mañanas, dependiendo de cómo lo estén viendo. Sí, aquí hay de todo, ¿no? Pues mi nombre, como ya lo dice David, es Christopher Rodríguez. Soy estudiante del doctorado en economía. A David tuve el honor de conocerlo en la maestría cuando estábamos pues ahí haciendo nuestras cosas que uno no entendía a veces, ¿no? Sigo sin entender, pero bueno. Bueno, sí, a veces pasa, ¿no? Pero sí, tuvimos la fortuna de trabajar por ahí juntos en algunas cosas. Y pues bueno, gracias por invitarme, ¿no? O sea, y aquí estamos también apoyándote con el proyecto. Sí, no, nunca he dicho al aire qué es lo que hago, pero sí, estuvimos juntos al aire no, bueno, en los episodios nunca digo, pero estuvimos en la maestría juntos. Tu tema de maestría fue la migración china, si no me equivoco. Así es, sí. La mía fue sobre el programa de Braceros, que tuvimos el primer episodio de Braceros en Nuevo León. Que por cierto los invitamos a que lo vean, ¿eh? Ya está ahí en YouTube o también que lo escuchen en Spotify. Sí, Spotify es para cuando vas manejando o corriendo, puedes ir escuchando los episodios. Les recordamos que son episodios cortos, realmente no son tan largos como otros podcasts. Y tenemos pues YouTube ahí, cuando tengas chance de verlo, lo puedes ver en YouTube, también están estos episodios. Este primer episodio fue de Braceros porque se nos hizo interesante tocar ese tema, y hoy que se cumplen 10 episodios pensamos relevante retomar ese tema e invitarlos a visitar estos de Spotify y YouTube, que es Crónicas Callejeras, nuestras redes sociales, y quisimos invitar a Christopher para que nos hablara un poco de su tema de maestría y que después brincáramos al tema de su doctorado con temas o información que tenemos sobre este fenómeno específicamente en México. Sí, bueno, la migración china pues tiene un inicio de demasiados años antes. Realmente la migración como la conocemos, China, tiene muy poco tiempo de tener el auge que ha tenido en los últimos años. Me atrevería a decir que es por ahí de más o menos de los 1930s, 1920s, si acaso un poquito antes. Y de hecho, pues la migración china empezó a proliferar por la parte del ferrocarril, ¿no? O sea, la construcción del ferrocarril que fue en Estados Unidos, ¿no? Que ya tuvimos un episodio del ferrocarril en México y creo que sí tocamos eso con Armando, que por cuestiones ajenas a nosotros o a él no está aquí, pero sí. Armando III les manda saludos a todos los a todos los escuchas y observadores del programa. Va a regresar pronto. Y él, decíamos esto en este episodio del Trenes, de los chinos cuando son expulsados de Estados Unidos, ¿no? En 1890, 1880, son expulsados, y la migración es un fenómeno que, como dices tú, no está muy cercano a ellos, pero posteriormente en los 20s y 30s pues estuvo el genocidio chino. Es un fenómeno migratorio. Hay ciudades que tienen comida típica china en vez de comida mexicana, por decirlo de una manera. Por cierto, yo amo la comida china. Sí, y un saludo también para toda la comunidad de China que nos esté viendo o que nos esté escuchando. Ojalá. Un saludo muy grande y pues bueno, nos encanta su comida, ¿no? A mí no tanto, pero hay algunos platillos que sí, pero quisiera comida más típica, pero tendría que ir allá y a lo mejor me traigo el COVID ahora sí, no sé. Sería interesante, ¿no? Okay, sí. Pero bueno, como decíamos, en este tema queremos platicar sobre este tema, sobre esta información o el tema de migración. Lo rebundé 3 veces, qué bárbaro. Donde cobramos o ha cobrado mucha relevancia en el país, más por este contexto de las caravanas migrantes que ha habido. Sí. Por las historias de los estados que se han desarrollado por la mano de obra barata que llega de otros estados, que se le llamaría migración interna, que vienen de Oaxaca, por decir en este caso vienen de Oaxaca, de Zacatecas a trabajar a Nuevo León. Sí. En otros estados, en el DF también pasó este fenómeno en los 50, y pues también nos gusta hablar porque dentro de este mismo término o de esta definición de migración, que hoy en día está muy peleada porque muchos dicen que no somos migrantes, que realmente somos del mundo y podemos ir por donde quiera, que el crear fronteras o barreras o límites, pedir visas es una forma de controlar el movimiento del ser humano natural. Históricamente se ha hablado siempre de eso. Y les recordamos que en Crónicas tocamos temas con una visión un poco crítica y tratamos de sacar algún chiste, aunque no seamos estandoperos, pero tratamos
Sí. Y sé que es muy de repente irreverente mi compadre, por eso lo invité. Ah, de veras. ¿Te consta? Dos, tres diría Ok, por ok. ahí, ¿no? Pero en esta cuestión del fenómeno migratorio existe lo que es la intramunicipal, Sí. es el intermunicipal o el otro que es interestatal o nacional o la internacional, ¿no? Así es. En México, pues es muy importante. ¿Por qué? Porque está referente a lo que son con la frontera más grande que existe en todo el mundo, que es con la de Estados Unidos, Sí, que son como exactamente. 3.200 kilómetros. Y cuando se pierden los territorios de Nuevo México, Texas, Arizona, California, todo esto, pues es el se podría decir que es el primer fenómeno migratorio, que mucha Sí, gente dice, Eva Longoria lo dijo en una entrega de premios, si no me equivoco, hace ya varios años, yo no migré, a mí me brincó la frontera, porque ella ya es como la cuarta generación, pero sí. sigue teniendo el apellido de Longoria, ¿no? Que es latino o mexicano. Sí, de hecho, pues fue más o menos en esos tiempos en donde estaba la batalla de San Patricio, el batallón de San Patricio, si mal no recuerdo. Y fue por ahí de los 1840 y tantos, 1850. 46, 48 más o menos. Ándale por ahí. Que Y de hecho vamos a hacer un episodio del Batallón de San Patricio, nomás ok, que espérenlo, estamos para que lo trabajando vayan a sintonizar, en la información, en los libros, porque no es tan fácil decir, déjame hablar de este tema, ¿no? Es ahí estarle buscando. buscando información y salen mucho, ¿no? Leyendas, Sí, mitos y todo, pero bueno. Sí, como les comentaba, bueno, en esas fechas fue cuando pues, hubo lo del batallón de San Patricio Ujú. y el personaje más relevante de esa época, digamos, fue Antonio López de Santa Anna, que todos lo recordarán como el desgraciado que vendió México. Pero hay cosas, O, o el que le hizo honores a su pata, a su pie cuando lo perdió en una batalla. Le ok, hizo honores e hizo que le tuvieran guardia presidencial a su pie. ok, Y le enterró el vato, ¿eh? che De hecho, descarado, es algo bien interesante en este lado y se puede hacer un puente donde Leona Vicario no lo quería él. O ok, sea, lo conocía y lo conocía en su caso porque pues Leona Vicario muere joven, sí, pero no le daba como buena espina, o sea, no le simpatizaba tanto a Antonio López ya, Santana. Y después la historia, pues no se equivocó, ¿no? ajá, Pero le hizo honores a su pierna, la enterró con honores y hicieron balas, balazos sí, al todo, aire, sí, como sí. todo buen ranchero. Sí, sí. Bueno, hay registros que dicen que realmente Antonio López de Santa Anna no vendió esos territorios de Ujú. México, sino que Estados Unidos invadió a México, le quitó a la fuerza esos territorios, los que estábamos hablando hace un momento, Colorado, Nuevo México, partes de Utah, Wyoming, California, y le dio una especie de indemnización a Antonio López de Santa Anna por alrededor de entre 15 y 20 millones de dólares de ese entonces, que pues no sé cuánto sea ahorita con la inflación, pero realmente no fue que él los vendió, sino que lo obligaron a venderlo, quitándole las tierras y dándole el dinero Yo como me nada más. acuerdo, no sé si fue en un libro o alguien que leyó este libro me comentó esta anécdota, ¿no? De lo que dice Santana, que él va al Álamo a Ok, pelear y ya los habían derrotado y corren y Santana en su sentido de grandeza los persigue más adentro. ok, Ya les habían derrotado. Bueno, en Estados Unidos te enseñan que la historia del Álamo es que ellos vencieron, ¿no? Supuestamente acá es que sí ganan los mexicanos en el Álamo, los persigue y ok. al perseguirlos de repente se cansan, no, vamos a descansar. Y cuando despiertan es cuando los agarran, lo Bien aprenden mero. y lo Como el tigre de obligan Santa a. Julia. Sí, ándale, haz de cuenta, o sea, lo obligan a firmar. Digo, eso venía en un libro, ¿no? No me acuerdo si yo lo leí o alguien me lo platicó, Sí, pero lo he encontrado en otra información. De hecho, en unos de Porfirio Díaz también se habla de esto, de cómo estaban, o sea, no querían como recordar a este personaje, ¿no? Por ok. esta situación o este suceso histórico muy relevante porque es más de la mitad del territorio. Sí, sí, sí. Pero si lo obligaron o no, no fue gratis, le dieron 15 millones. El problema es que nunca llegaron al gobierno. Bueno, entre el dicho y el trecho hay mucho, por ahí va el O chiste, como del ¿no? dicho al hecho hay mucho trecho. Algo Y así. del plato a la boca se cae la sopa. Entonces, ha de haber dicho, ay, como que se me cayó el dinero. Sí, ¿no? Definitivamente. Y es muy probable que se haya pasado. Claro. Eh, pues sí, de hecho la migración, como ya venimos mencionando, pues ya tiene un buen tiempo atrás, ¿no? Aquí Ujú. estamos hablando de 1800, pero podríamos irnos todavía más atrás, pero no hay registros que nos digan, pues, cómo fue la dinámica en esos tiempos, ¿no? Sí, de hecho no hay. Si tú buscas dinámicas migratorias de antes de 1800, creo que es 20, Ujú. no hay. Por la cuestión de que era muy De la colonia. centralizado. Sí, y aparte era muy centralizada la información, ¿no? Pues realmente, si tú buscas de 1700 o 1800 en Nuevo Sí, León se hace trascendental para el gobierno o para la historia en México por el ferrocarril. sí. Entonces, sí es cierto, lo buscas y sí hay cosas que están como que parecieran leyendas o crónicas, ¿no? O cuentas, cosas que contaba la gente. Sí, ¿no? En tablas de cuneiforme, ¿no? Sí. Bueno, sí, de ahí podemos hablar de esos registros que hay en esas épocas, pero pues ya más para acá, para el siglo XX, que es lo que nosotros
hemos estudiado en su momento, pues hubo la gran crisis que fue en Estados Unidos, ¿no? Que eso también orilló a muchas personas a dejar el país porque pues la crisis económica, para empezar, hubo una depresión que quebró demasiados negocios Sí. y muchas de esas personas pues tuvieron que irse a los lugares más cercanos, en este caso pues México, pero mucha de la gente que ya estaba trabajando allá perdió sus empleos y pues muchos también pues se mataron, ¿no? Se suicidaron porque pues no podían controlar o no podían verse ellos viviendo en un lugar pues donde estaban esas problemáticas, ¿no? No, y también pasó que cuando fue lo de la depresión de 1929, o la gran crisis, como se le conocía Sí. hasta hace poco, porque ahora ya ha habido más a lo largo de la historia, es que muchos regresaron, pero no sabían hablar español, Sí. no sentían esa cercanía con la gente a donde iban porque no habían crecido acá, ¿no? Sí. Fíjate un caso que yo tengo muy cercano y venía en el guión esto, en el guión, que No se crea, no viene. que es muy común que alguien tenga un conocido o Exactamente. familiar o un familiar cercano o amigo que tiene esta como cuestión de la migración o Sí. es migrante, y en mi familia está. Mi abuela no es de aquí, mi abuela nació en Estados Unidos. No, pues en todas las familias prácticamente hay alguien que es migrante o conocemos a alguien que lo fue, ¿no? O se fue de bracero, por decir, yo descubrí en un trabajo que estoy haciendo, ya que dice Christopher en el doctorado ahorita, Sí. que el papá fue bracero de esta persona que fue líder de un movimiento. Sí. Digo, mi abuela nació en Estados Unidos y ella nace después de la crisis porque tendrá 88 años ahorita, entonces fue de los 30, pero ella nace en Estados Unidos y eran 14 hermanos, me platicaba, ¿no? Me ha platicado, eran 14, entonces volvemos a esto, siempre hemos tenido. Y de historia más reciente, pues hermanas de mi mamá que tienen ya papeles en Estados Unidos, o primos yo Sí. que tienen ya papeles allá, y pues tienen esta idea inculcada de migrar, ¿no? Pero está bien cercana a nosotros en todos lados, ¿no? O que un primo, que un tío, que un familiar, un conocido, Sí. el vecino o el papá de tu amigo se le iba, no sé, a trabajar porque tenía empleo allá o lo contrataban allá. O sea, mucha Sí. gente así está. Pues miren, vamos a hacer un experimento. Ahí en los comentarios ustedes díganos si tienen algún familiar o si conocen a alguien que es migrante o que haya migrado alguna vez para probar un poco esta afirmación que estamos haciendo de que al menos Esta conocemos, hipótesis. bueno, hipótesis de que Alguien prácticamente en cada familia hay alguien que migró. En nuestro caso, a lo mejor, pues por la cercanía con Estados Unidos es más fácil que migremos a Estados Unidos. A lo mejor alguien del sur podría migrar a Estados Unidos, pero no sería tan fácil como para nosotros, y muchos de ellos a veces se quedan en el camino y se quedan pues a trabajar aquí en la región, ¿no? En Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, y pues es gente que también a lo mejor tiene familiares que pues en su vida han migrado, ¿no? O sea, Sí. ha sido o ha formado parte de su familia la migración como para nosotros otro tipo de cuestiones, ¿no? Que se nos hacen muy normales. Sí, que fíjate como quiera, a pesar de no ser una ciudad tan fronteriza como El Paso, o sea, como Tijuana, como Sí, sí, sí. Ciudad Juárez, Reynosa o Matamoros, tenemos mucho lo del Span English, o se ha adoptado más, últimamente se ha tomado más relevancia, pero cuando toca, no sé si a ti te tocó en la facultad o en la maestría no nos tocó, pero en la facultad, que alguno viniera de esas ciudades fronterizas completamente, ellos era de que iban y estudiaban en el high school a Estados Unidos y Sí. regresaban, ¿no? Ya ves, Douglas Macy es lo que decía, que es el fenómeno de puerta giratoria, que Ujú. vivían en México, pero iban y trabajaban allá, y a veces Sí. eso les daba facilidades a sus hijos de estudiar allá, salían de la escuela, salían del trabajo, se regresaban, venían a dormir y nomás están así. Y eso es muy común en muchas ciudades, en Miguel Alemán, en Reynosa, en En Piedras Matamoros, en Negras Piedras también. Negras. Bueno, mi abuelo es de Piedras Negras y él me platicaba esto, él ya falleció, que ellos nadaban en el río. Yo no conozco Piedras Negras, por eso he querido ir a Ok. Piedras Negras para corroborar lo que él me dice, ¿no? Sí. De que él decía que de niños se juntaban varios niños, Ujú. nadaban para cruzar el río a Estados Unidos, hacían mandados, se ganaban sus centavos, Ok. se venían y compraban dulces. Sí, O pues sea, compraban dulces allá y se venían. O si no, se traían el dinero en unas bolsas, Y lo compraban nadaban aquí. y acá compraban, pero pues valía más porque eran Obviamente. monedas gringas, ¿no? Sí, sí, sí. Eso me platicaba él, que de niño, que eso lo hizo, no sé, de 8 a los 10 años, porque a los 13 llega a Monterrey. Pero eso alguna vez lo platiqué con Armando y lo he platicado con mucha gente. Te topas que el suceso de la migración se da en todos lados. Por decir, mi abuelo no es de aquí, mi abuela no es de aquí, pero aquí tuvieron sus hijos, aquí nací Sí. yo. Pero tenemos este fenómeno. O el que dices tú de los de Oaxaca o de estados más al sur. Sí. Ellos van a veces en busca del sueño americano, pero ellos mismos me lo decían. A veces llegar acá y ver la cantidad de trabajos que hay o la opción de crecer económicamente o tener una mejor calidad de vida que donde estaba, pues no me voy a Estados Unidos, me quedo aquí.
Sí. Eso me tocó en unos trabajos cuando fui mesero, que los de cocina es lo que hacían, o sea, te traían a los primos, trabajaban y mandaban dinero. Sí, no, y aparte también una de las cuestiones por las cuales la migración es más difícil para nosotros, al menos como mexicanos en Estados Unidos, es que, pues, para empezar, no conocemos el idioma. La forma de pensar de ellos es distinta, entonces uno tiene que irse adaptando cuando llega a estas ciudades para poder tratar de, pues, vivir medianamente bien, y muchas de las veces, pues, eso no se logra, ¿no? O sea, muchas personas, pues, sí trabajan, pero son trabajos muy mal pagados, son trabajos que son intensivos en el uso de su mano de obra. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Pues o se enferman o se regresan para acá. ¿Sí? Esa es una parte de la migración. Hay otros que también, pues, nada más van por gusto, trabajan 2, 3 meses y se regresan, ¿no? Sí. Pero también, pues, son casos de migración que fueron... Que esa se le podría decir migración controlada porque te dan una visa de trabajo. De hecho, Sí, a nivel nacional, Nuevo León es el lugar que más visas de ese tipo da, que es la B2 o HB2, que Ok. es la de para trabajar en parques recreativos, en hoteles, en la pizca, en fábricas. ok. Es el estado donde más se da, por eso es bien común en el centro de Monterrey encontrarte gente que viene a tramitar la visa de esa, porque es de Sí. trabajo, que ya vienen contratados, o sea, subcontratados, porque son unas empresas que tienen el respaldo de la embajada, los contratan en la ciudad de donde ellos son, Ujú. porque saben que ahí hay mano de obra calificada o que acepta las condiciones, no digo que sean buenas o sean malas, o sea, acepta el trabajo, Sí. y vienen y tramitan la visa acá porque allá no tienen una embajada o un consulado como aquí, que sí lo tenemos, ¿no? Entonces, Ok. es bien común en el centro de Monterrey encontrarte este fenómeno de que es gente que dura 1 o 2 semanas porque es a lo que viene a tramitar la visa para irse a trabajar, ¿no? Y Sí. hay una plaza sobre Constitución, que es la de, no me acuerdo si se llama Plaza del Mundo, que estaban las banderas de todo el mundo, Ah, ok, sí. aquí está el Atlas acá con el mundo, Ujú. de ahí salen los autobuses para estas personas que son contratadas. Te lo digo porque en un trabajo conocí a alguien que había Ok. sido contratado así, como dices tú, pero eran contratos, pueden ser de 3 meses, 6 meses o Sí. de 1 año, aunque se parta, o sea, medio año trabajas, te regresas, duras 1 mes y te vuelves a regresar porque así lo estipula tu visa, ¿no? Sí, no, y así también es más rentable para ellos. Sí. De hecho, ¿sabían ustedes que, por ejemplo, el término pollero, pues, o coyote lo hemos utilizado nosotros, pues, ya como algo ya muy normal, ¿no? Pero realmente el término coyote o el grupo del coyote o de los coyotes no surgió por la migración mexicana hacia Estados Unidos, Ujú. sino por la migración de chinos hacia Estados Unidos con la creación de, de estas como redes que se iban consolidando, ¿no? Con Ujú. las primeras migraciones del Bueno, trabajo del no, ferrocarril. pero no son redes, son expulsados de ahí a los chinos por Ellos los usos y sí, costumbres. Bueno, los pero chinos. los coyotes tienen sus propias redes para poder pasarlos, Sí, ¿sí? O sí, sea, pues tienen es que que de tener hecho, sus conectes, ¿no? yo tenía esa duda y ahorita que la estaba viendo y que la estuvimos platicando, o sea, que estuve viendo lo del guión, yo Sí. tenía esta duda de que yo sí tenía a un especialista en migración, Bustamante, que acaba de fallecer, Jorge Sí. Bustamante, que él sí manejaba que la terminología de coyote o ¿cómo le dicen el otro? O pollero, Pollero. sí era de nosotros, no de los chinos. Pero también volvemos a lo mismo, cuando los chinos son expulsados por sus usos y costumbres y que los Sí. gringos o norteamericanos se asustan porque empiezan a poblar California y a hacer sus barrios, Sí. cuando son expulsados y que llegan a Mexicali, pues eso es lo que les decía al principio. Mexicali no tiene comida típica, pero tiene un chorro de comida china. De hecho, dicen que en Ciudad Juárez está igual, es muy similar esta dinámica. Ok. Digo, tiene lo del burrito, pero volvemos a lo mismo. Son ciudades fronterizas que tienen usos y costumbres muy arraigados. De Sí. hecho, no sé si viste la serie de Ron, Coyote Ron, de Claro Video. No la he visto. Bueno, vean. Pero ahí está una recomendación Sí, para que la vean. está bien chida porque es de eso. Es de una ciudad que se llama Naco, Ok. de México. Y la de Estados Unidos también se llama Naco. No me acuerdo si es Naco, Arizona. Ok. Y la de acá es Sonora. Pero es una ciudad que es fronteriza Sí. y se dedican a hacer polleros. Sí, o sea, la sinopsis es que son polleros, es una familia de polleros. El chavo cuenta su historia, pero es humor, ¿no? Sí. Pero te habla de este fenómeno migratorio y a mí se me hizo muy interesante. Todavía no sé si todavía esté, yo me quedé como en la 2ª temporada, no sé si esté en la 4ª, pero se me hacía interesante este tema de cómo lo tocaron con un humor muy interesante y fue el mismo creador de Los Héroes del Norte. Pero ok. está chida, está en Claro Video, creo si no me equivoco. Se llama Ron Coyote Ron, pero habla de una familia de coyotes y tienen su contraparte de otra familia en el mismo pueblo, que es coyotes, ¿no? Pues sí. Pero está interesante, o sea, estamos hablando de polleros y coyotes y hay una serie que se llama Ron Coyote Ron, es una recomendación. Sí, no, chéquenla, ¿eh? Si él dice que está buena es porque tiene que ser buena la serie. Y de repente tengo buenos gustos, pero también de repente tengo malos ratos. No, pero este tema de la migración, nos enfocamos en la migración internacional. Por decir, tu Sí. tema en la maestría fue platícanos de qué fue, estaría interesante. Sí, bueno, la maestría fue prácticamente de caracterizar o de dar como que los rasgos Características. generales, las Ujú. características generales
de la población migrante china que vive en México. Entonces, solamente me encargué de, pues, decir, bueno, son regularmente de tales edades, tienen estas características educativas, se insertan en estos trabajos. Es más un perfil, de hecho le llaman perfil sociodemográfico, Ajá. para que pues pueda existir información de pues, saber quiénes son los que viven aquí, ¿no? Y cómo viven también. Que ese perfil lo usa el INE, ¿no? Cuando hace Sí. los censos intercensales y el censo el oficial que son cada 10 años. Más o menos eso es lo que usa cuando te pregunta el baño, teléfono. Sí, las características de tu vivienda Sí. y tus características sociodemográficas, pero también pues sirve para otro tipo de cosas, ¿no? O sea, es información para que al que le interese estudiar sobre la migración china, pues también pueda decir, bueno, ya sé más o menos cómo son, cómo se comportan, qué cosas tienen, y ya puede pensar uno en otras preguntas que responder, ¿no? Y mi pregunta sería, ¿cuál es el rango de edad de los chinos en Nuevo León? De los que Pues tienes. la mayoría son jóvenes, en cierta forma, jóvenes de 30 a 40 años, pero es porque muchos de esos jóvenes están trabajando y son de esas personas que nosotros podemos ver cara a cara cuando vamos, por ejemplo, a un restaurante Ujú. o los vemos en la calle caminando con su familia. Ándale, ya hizo un Lolita Yala, güey. Sí, ¿verdad? Ajá, güey. Sí, un chino caminando por la calle, pollo. Y eso nos va a hacer después camisas, está excelente. A huevo, ¿no? Bueno, ¿qué te estaba diciendo, güey? De que los ves en la calle, Ah, sí, sí. pero el rango de edad que vienen son, dices, de 30, 40 años. Sí, o sea, es 25, gente, 40 más o menos. es gente relativamente joven porque, O productiva. sí, pues es la que viene a trabajar, ¿no? O sea, Claro. no vas a venir a vacacionar y acá a estar en la Bueno, hueva, ¿no? es que ellos tienen este uso y costumbre, ¿no? De que si Sí. te vas a otro lado es trabajar, Exactamente. hacer riqueza. Sí, pues de hecho, fíjense, en los restaurantes de comida china es muy raro, sobre todo, o sea, en plazas comerciales es más fácil, ¿no? Porque Ujú. ya saben a qué hora abren la plaza comercial. Pero váyanse a algún restaurantito así que ven en la calle, díganme ustedes a qué hora llegan y a qué hora se van. O sea, realmente no los ves cuando llegan y no los ves cuando se van. Porque abren desde bien temprano o llegan desde bien temprano para preparar toda la comida Ujú. y se van hasta bien tarde porque pues tienen que cuidar su negocio, ¿no? Claro. Sí, de hecho, en un trabajo que yo tuve, es que he sido muy multifacético en esto, teníamos había un restaurante en esta plaza comercial, era la Plaza San Pedro. Ujú. Estaba un local de comida china, iban mucho al banco a cambiar Ajá. feria Sí, sí, sí. y a depositar cheques. O sea, como que sacaban de otra cuenta y depositaban, porque pues el banco en donde yo trabajaba tenía filial de Hong Kong, entonces, Ya. pero estaba ahí y uno hablaba el español bien, bien cortado, pero Sí. se hacía entender, y el otro sí no hablaba nada. O sea, nomás cuando pase como que ya me toca ir. Sí. Pero el que hablaba pocho o entrecortado el español era el que se veía que si andaba caminando en la plaza, lo veías caminando, pasando por fuera, o sea, como que agarrando aire, ¿no? De Ajá. estar encerrado trabajando. Y ya cuando te veía que ibas a comprarle, que de repente también iba y compraba, pues voy a comer. De que, feria, dinero, sí tienes feria. Y yo sí, pues le pagaba con feria también por lo mismo, ¿no? Porque ellos lo que ocupan, pero sí, lo que dices tú, no se ve. Sí, y también justamente lo que veníamos diciendo hace rato, ¿no? O sea, que como ellos no hablan nuestro idioma, les cuesta asimilarse a nuestra cultura y por tanto pues tienen que realizar trabajos en donde no requieren mucha habilidad, que en este caso son los restaurantes, ¿no? Tú tuviste una anécdota de que quisiste hacer una entrevista, ¿cómo estuvo esa? Cuéntale Sí, a la de gente. hecho- Digo, yo me la sé, pero que la gente la escuche. Fue un restaurante, no voy a decir dónde está, ni voy a decir cómo se llamaba. La verdad no me acuerdo cómo se llamaba, pero no voy a decir cómo se llamaba. Llegué yo, pues iba a hacer la entrevista, les dije, oye, mira, me interesa hacer una entrevista, estoy haciendo un trabajo de tesis, y ella me dijo, ¿arroz o pasta? Y yo, ok. Seguí diciendo, en este momento, pues dije, bueno, a lo mejor y quiere que le compre comida primero para poder después darme la información. Claro. Le compré la comida. Como un judío dijiste, quiere Ajá. primero hacer comercio y luego, Pues sí, primero ¿no? negocios y luego amistad. A huevo, yo diría lo mismo. Entonces, ya le compré la comida y le dije, oiga, me interesa, gracias, y se va. Y yo como que, ok, gracias por su tiempo. Y pues terminé comiéndome la comida y pues ni modo, no había de otra. Entonces, sí me di cuenta que ellos son muy herméticos. No Ujú. sé si sea por el hecho de que no nos tienen tanta confianza o porque no se tienen confianza ellos porque no saben el idioma. Y entonces no quieren decir información que Y no... si supieran de la historia de que te hicimos un genocidio chino en los 30 y dijeran, pues no quiero arriesgarme a que se porten xenófobos, porque hice un chiste muy xenófobo con los judíos. Discúlpenme, pero Monterrey es fundado por judíos, no se ofendan. Ok. O llamados puercos en ese tiempo, pero, o sea, es eso, ¿no? También a lo mejor digo, yo alcancé a ver alguna vez ahí no me acuerdo si es Diego de Montemayor o Washington, por Ok. atrás del Museo de Historia hay como tipo vecindades, no sé si las has visto, casas enormes que parecen vecindades hacia el fondo.
Es sobre Washington. Está el Museo de Historia y está Washington y Ya. por Sí. Diego de Montemayor y no me acuerdo cuál otra cosa. Creo que es la que topa. Por ahí yo vi comunidad china. No sé si todavía sigue viviendo ahí, pero no dudaría porque es una cuestión céntrica muy fácil de moverse, ¿no? Sí, no, y también cuántos no trabajan ahí en el centro. O sea, es un lugar de negocio pues, muy grande. Y está ¿no? muy lleno de restaurantes chinos, pero esa no es la única. Estamos hablando de la migración china porque acá el doctor Christopher, que ¿en qué tetra o semestre vas? En 12º, ¿Cuántos son? 15. O sea, te falta un año y medio. Un año. Un año. Sí, Bueno, son ya se va a tetras, acabar son este. tetras. Sí, ya se va a acabar este. Entonces te falta un año para Un año. ya ser doctor Christopher en En economía. en ciencias económicas. Ciencias económicas. Ñoño. Es un ñoñazo este. Pelafustán. Lo conocí en la maestría. Venía de licenciatura en Matemáticas. matemáticas. Hace una maestría en ciencias sociales y ahora se va a economía. O sea, fue y diversificó su rama nomás para que ahora sí nadie le cuente. A huevo. Podemos hablar de otro tipo de migración. Por decir en este Sí. caso la mexicana hacia Estados Unidos. El proceso de braceros, pero ese ya lo hablamos un poco en el primer episodio que tenemos y ahí lo pueden escuchar. Tiene mucho auge o tiene mucho arraigo idiosincrásico en esta cuestión de migración, de siempre irse a Estados Unidos, es muy común. Igual hay muchas oportunidades también académicas, a veces que es cuando migras y luego te terminas yendo a otro lado, pero te abre como, te va abriendo puertas esta cuestión de también irte de intercambio. Ujú. Yo ahorita que estoy con el tema que estaba haciendo, que tuve que cambiarlo, ¿verdad? Porque cuando entré al doctorado, porque ustedes no están para saberlo, pero también estoy haciendo un doctorado, porque nunca les he dicho. Nunca lo había platicado. Entonces, primicia. Entonces, cuando yo estaba haciendo otro tema, que lo tuve que cambiar, me encontré que también, por decir, universidad como la de Texas, la Universidad de Texas, Campus Austin, tiene un chorro de documentos de la Fundación de Monterrey, Ujú. que no sabes cómo llegaron. Pero son fenómenos migratorios. O por decir, la vacuna del COVID. ¿Cuánta gente de San Pedro ya se fue a vacunar a Estados Unidos porque tiene papeles para vacunarse? Antes de que abrieran la frontera como hoy, que la han abierto para que si eres turista puedas ir a vacunarte. Sí. Estamos hablando de que antes de que empezara este proceso, ellos ya tenían residencia y fueron como 7,000 personas del municipio de San Pedro, De casualmente. Sí, de hecho empezaron a vacunar y pues ellos tienen ciudadanía, ¿no? Sí. Fueron y se vacunaron. Y me acuerdo porque en el periódico salían estas cifras de que no, San Pedro tiene no sé cuántos adultos mayores, de 60 para arriba. Pero 7,000 personas o 6,000 personas ya no se van a vacunar porque se vacunan en Estados Unidos. Y entre esas va Mauricio, el que va para Mira candidato. nomás. Entonces eso se me hace muy raro porque es un fenómeno migratorio que a veces yo no juzgo. Si te puedes ir a hacer la oportunidad de poner la vacuna, pues ve adelante si tienes Sí. visa, ¿no? Y tienes el dinero para pagar el avión e irte y ponértela y luego regresar otra vez porque son 2 dosis, adelante. Pero es este fenómeno que es muy común, que volvemos a lo mismo, que Nuevo León haya esto. No es el único, sé que en muchos lugares de México se dan, o comúnmente gente de las zonas pudientes o de dinero o empresarios tienen esta facilidad, pero hablando específicamente de Monterrey o de Nuevo León, es bien común, o los estados o los municipios del norte que son población Sí. fantasma. ¿Te acuerdas que en la maestría nos decían, no, es que Ujú, son sí, población sí. fantasma? ¿Por qué? El hombre se va a trabajar a Estados Unidos, se queda la familia y el niño espera terminar la secundaria o la prepa para irse hacer con lo su mismo. papá o con su tío a trabajar al otro lado para hacerse dinero. Y es bien común, Doctor González, Los Herrera, Sabinas Hidalgo, Anáhuac, Abasolo, que tú vas y ves camiones carros que manejan las mujeres que les traen los hombres, o sea, con placas de Texas y bien común. Y en Doctor González me tocó ver una vez, ya para no abarcar tanto yo, construcción de casas tipo gringas como las de California. Ok, ya. Como, no sé, Boys in the Hood. Sí. Así como un porchecito y luego el patio para poner tu carro, o sea, cosas así. Alguien más me platicó alguna vez que, no me acordaba si era Doctor González o en qué otro municipio, las casas tenían construcción para tornados, porque venían bien agringados. Bueno, sí. Sí, es que de hecho en esas partes del estado, pues sí, a lo mejor no hay muchas montañas, entonces es más probable que pudieran haber tornados, Ujú. aunque pues es muy poca la incidencia que ha habido, ¿no? Pero se Es deja como la del posibilidad. 5%, ¿no? La posibilidad que dé en Nuevo León. Pues sí es baja, no tengo el dato exacto, pero sí sé que es baja, Sí. aunque sí han habido casos, por ejemplo, hace poquito, Sí, hace como un año, ¿no? El de No. Apodaca. bueno, el de Apodaca es uno, pero hace como unos 6, 7 años, no sé si te acuerdas que hubo uno en la carretera Laredo, Sí. y ese sí se veía más, pues más grande, no sé qué EF haya sido, pero sí supe que fue pues, un tornado atípico porque no estamos acostumbrados a verlos en esta parte. Sí, y es que como dices tú, o sea, estas zonas ya no son tan montañosas como a lo mejor hasta Ciénega de Flores, o sea, para los que son de otros estados, pues les invitamos a visitar, los invitamos a que vengan a visitarnos y conozcan Nuevo Sí. León. No todo es cabrito y grutas y cola de Carne caballo asada. y carne asada, tenemos un poquito más, pero poco a poco también nosotros iremos a visitar estos lugares de otros estados, por decir, quiero yo ir a Piedras Negras para ver el pueblo, aunque sé que no me pierdo de nada, eso dice la Sí. gente, no me consta, no he caído.
pero por la cuestión histórica, sentimental, de que de ahí fue mi abuelo, de ahí nació mi abuelo. Sí. A lo mejor pues, mi abuelo ya falleció aquí, digo, en Victoria, y está sus cenizas con mi tía, pero solamente para ir y decir, de aquí viene mi abuelo, ¿no? Ya, mi abuela pues Sí. viene a Estados Unidos, no tengo visa, tendría que sacar la visa y luego ir a Salamanca porque allá vivió. Es todo un triángulo aquí complicado de... No, y también para conocer, o sea, muchas de las personas, me incluyo yo, a veces no nos damos el tiempo de conocer nuestro propio estado, ¿no? Y Sí. tiene historias muy padres, ¿no? Y cosas que ya has relatado tú aquí en el podcast y otras que pues posiblemente podrían ser futuros episodios, quién sabe. O cápsulas o algo, digo. Sí, sí, sí. Todo puede pasar. La verdad, Crónicas nació por esta idea o este deseo de platicar de cosas o anécdotas o leyendas de otros lados, no nada más de Nuevo León, porque sabemos que tarde que temprano nos escuchará gente de otros lados y dirá, qué interesante, a lo mejor voy. O, ¿sabes qué? Igual en los comentarios de YouTube puedes poner, ¿no? Oye, no sé, en Mapimí también esto, o en otros lados hay estas crónicas, no nada más es historia, también queremos hablar de crónicas y leyendas, porque todos tienen pues, leyendas, ¿no? Todo Sí. hay leyendas. En Los Ramones subimos unos videos ahí pequeños, encontramos cosas interesantes, con unas cosas que nos dijo la gente, pero a veces por falta de tiempo no lo puedes hacer, o por te desprevenido que vienes platicando y te Ajá. platican algo y tú así, Se te olvidó. lo hubiera grabado, ¿no? Pero la finalidad de Crónicas Ligeras es platicar de temas interesantes, relevantes, actuales, históricos, con algo de humor. Hoy no hicimos tantos chistes porque nos metimos de fondo en esto, En el tema, sí. como casi debería de ser. Pero bueno, por mi parte vamos a invitarlos a escuchar Spotify, YouTube, que es Crónicas Callejeras. En Spotify y YouTube tenemos Instagram y tenemos Twitter, que son... Crónicas Calle J1. Y en Instagram son Crónicas Callejeras. Invitarlos a sintonizar. A veces ahí subimos algo que viene del tema que viene. Es el episodio 10. Podríamos decir que ya cumplimos 2 meses también. El 19 de febrero empezamos. Estamos a abril. Ya cumplimos 2 meses. Son 10 episodios. Y también queremos agradecerles a Gas Total en la instalación de su nueva tubería de gas. Estos te pueden ayudar. Te hacen una cotización sin costo. Solamente es el 811. ¿Cuál es? 811 012 8117. Ustedes háblenles. Sí, ustedes háblenles y ellos les pueden ayudar para hacerles una cotización de sus tuberías o su gas en su casa si tienen alguna fuga o es necesario cambiar algo. Por mi parte sería todo. Les recuerdo, yo también tengo Twitter. David Saúl. No, el Instagram es DSC Ortega. Mejor déjaselos en los comentarios. Sí, ¿no? ¿verdad? Ahí los pongo y también ustedes pongan sus comentarios. Soy David Saúl Coronado, me despido de ustedes. Nos acompañó. Christopher Rodríguez. Que tengan un excelente fin de semana, entre semana, día, noche, tarde, en el horario que nos escuchen o nos vean. Hasta luego. Sobres.